venir hasta Taichung he cogido el tren bala y he tardado 1 hora. Me ha costado 18 euros y se puede reservar online en la página 12 Go Asia. Puedes coger el tren lento también, que tarda 2 horas y media, pero bueno, valía la mitad y bueno, 18 euros tampoco era demasiado. Así que nada, reservas online y con el asiento y todo. Aunque también puedes ir directamente a la estación y reservarlo allí y te dan uno sin asiento reservado. El tren espacioso, obviamente súper rápido, llega hasta 300 km por hora, pero lo único malo es que no tenía enchufe. Y los lavabos y todo bien, que ya lo estaréis viendo en las imágenes. Y otra cosa mala, que no te deja en el centro de Taichung, te deja un poco a las afueras. Y bueno, desde ahí tienes que coger un bus o puedes ir en metro hasta el centro de Taichung, pero yo no he ido a Taichung, ahora veréis dónde he venido. Pues ya he llegado a mi primer destino. Ya veis, estoy en un museo, pero este es un museo un poco peculiar. Es un museo del terremoto de Taiwán que tuvo lugar en 1999. Uno de 7,5, la escala Richter creo, y fue uno de los más devastadores en los últimos 100 años. En Taiwán hay muchísimos terremotos, sobre todo en el mar, aunque en la isla también, lógicamente. De hecho, el año pasado hubo uno bastante heavy también y murieron bastantes personas. Pero este, el que se muestra en este museo, es uno de los más extremos de los últimos 100 años. Y lo curioso es que está en una escuela, en un campus, que quedó totalmente destruido, ya que la falla, bueno, las fallas son las placas tectónicas cuando se rompen o chocan de tanto el roce y se forman los terremotos, pues esta se elevó y justo pasaba por aquí y destrozó toda esta escuela y la dejaron tal cual estaba destruida y montaron un museo aquí dentro. El museo vale como 1,5 € y tienes que pagar aparte por 1 € una experiencia de un terremoto, que ahora voy a ver más adelante. La primera parte, bastante educativa, te explica cómo funcionan las capas de la Tierra y cómo se van moviendo y cómo van rozando las placas tectónicas. Como explica aquí, la falla se llamaba Chelungpu y mirad, esto es real. Tuvo 100 kilómetros la falla y una de las elevaciones es esta. Curioso, ¿eh? Cómo se levantó la Tierra. Se estima que murieron unas 2.700 personas y otras tantísimas desaparecidas. Está súper chula esta primera parte, súper explicativo, muy educativo. El mural es larguísimo donde te explica todo el proceso de un terremoto, que no os voy a explicar porque no es un canal de ciencia esto tampoco, pero muy interesante y sobre todo poder ver esto. Es que ves todo el recorrido de la falla, ¿eh? Cómo se levanta, mirad, mirad. Aquí puedes ver cómo acabaron las paredes de las clases. Te dejan entrar dentro y todo. Ostras, y está muy bien porque hacen como autocrítica y van explicando en lo que fallaron y en por qué colapsaron las columnas y no aguantaron y todo esto. De hecho, para eso ha servido este museo, porque siguen investigando y haciendo pruebas. Así es como era el edificio. Y así es como ha quedado. Bueno, así es como quedó. Mirad la diferencia, ¿eh? Este aguantó bastante. Y ese otro, que es justo por donde pasaba la falla, mirad cómo está levantado todo esto. Está todo esto elevado, esto estaba al mismo nivel antes. Y como pasó por ahí, por eso destrozó toda esa parte de edificio, que era exactamente como esta, por lo que estoy viendo en las fotos. ¡Qué heavy! He leído que también utilizan toda esta zona para hacer entrenamiento de perros, de los que buscan entre los escombros y hacer simulaciones. Está muy bien pensado, ¿eh?
Luego hay una sala aquí con las típicas mochilas del kit de supervivencia que tiene mucha gente en Japón y aquí en sus casas, que incluyen pues lo típico, un mini baño de emergencia, agua, gominolas, comida, por si hubiera un terremoto y te quedas aislado. Y luego este pañuelo con todas las formas en las que puedes hacer torniquetes o para que lo puedes usar, tanto como para romper cosas con una piedra, usar de basura, bueno, muchas cosas. Joder. No sé para qué me meto. Se mueve muchísimo. Bueno, la experiencia rara, la verdad, me pensaba que sería, no lo miré por internet, ¿vale? Para no hacerme spoiler, y me pensaba que sería pues en una sala como si fuera una casa real o algo así, porque en Japón he visto algunas experiencias así por internet y sí que son en sitios más reales. Aquí no, aquí era una plataforma en el suelo y toda una pantalla alrededor. Me he mareado bastante porque el terremoto fuerte dura como un minuto seguido, que es lo que duró en la realidad. Y es una locura, ¿eh? Cómo puede temblar así la tierra, qué bestia. Sentí uno mientras estaba en Indonesia, que justo había habido los terremotos tan heavies, y fui al cabo de un mes o 2 meses, que estaba todo destruido, todo hecho una basura, la gente durmiendo en tiendas y todo. Esto hace 2018 creo, y una noche estaba durmiendo y empezó a moverse la cama, pero no fue nada eso. Pero esto debe ser una locura, o sea, notar ese terremoto durante un minuto a la intensidad que se estaba moviendo, que no me lo puedo ni imaginar. Pues lo dicho, experiencia súper positiva. Lo único malo que ahora hasta Taichung, hasta el centro, hasta el hotel, tengo como 1 hora más o menos. Hay un metro alrededor de la ciudad, pero dentro no. Así que tengo que ir en autobús hasta ahí. 1 hora más o menos. Bastante pereza, pero bueno, ha valido la pena. Ah, y otra cosa que me olvidaba, aunque ya lo veréis que con el Maps es muy fácil moverse por Taiwán y os lo indica perfectamente. La parada de bus de este museo te deja 15 minutos andando. Hello. Antes de coger el bus he venido aquí, no sé lo que me estoy pidiendo, estoy aquí en medio de la carretera, delante de la parada, en este pueblito de donde estaba el museo. De hecho que no como carne ni pescado y no sé lo que me va a hacer. Creo que unos fideos con sésamo. Pues sí, son unos fideos con sésamo y están muy buenos. Ya he llegado al alojamiento. Esto es lo que es. Estoy pagando 33 euros. Una planta baja. Voy a estar aquí 3 días. Y el problema que son las 4 de la tarde y los museos y lo que quería ir a ver cierra a las 5. Así que no sé, tengo que mirar a ver qué voy a hacer. Pero seguro que voy a ir a algún mercado nocturno que hay por aquí y a dar una vuelta por la ciudad. No hay muchas cosas así como puntos turísticos a los que tengas que ir. He venido aquí para ir a lo del terremoto y para donde iré mañana, que es el Sun Moon Lake. Pero ahora miraré un poco más por internet a ver qué puedo hacer ahora. Primera parada en la ciudad. Vengo aquí al centro de las 6 artes o algo así, se llama Butokuten. Un Butokuten básicamente es como un gimnasio que dijéramos de artes marciales. Este es de 1937 y es el centro cultural de las 6 artes. Las 6 artes, igual que ya conté lo de Confucio, que también las utilizó en sus enseñanzas, eran el tiro con arco, las artes marciales, la música, los ritos, la caligrafía, las matemáticas y la otra, algo que ver con llevar carros, creo. Este concretamente en su momento se usó para funcionarios de prisiones y policías para que practicaran judo y kendo y bueno, probablemente algunas otras artes marciales del momento. Este está reconstruido, pero es de los pocos que queda en la época en que Taiwán pertenecía al Imperio japonés. Como veis es un complejo bastante grande, hay un restaurante, varias galerías. Aquí un espacio multifuncional que están haciendo algo de cómic. Pero bueno, yo lo que quiero ver es el edificio de las artes marciales y no tengo muy claro cuál es. Bueno, por lo que veo dentro de todos hay cosas ahora de artistas y eso, pero me comenta una mujer que había aquí que habla inglés, por suerte, de los pocos que habla inglés, que sí, que todo este complejo está restaurado, pero que todo ese es de la misma época del 37, durante la ocupación japonesa, y que se usaba para eso, para todas esas artes. De hecho, estoy viendo también como cosas de samuráis y bueno, un poco todo el rollo.
Pues sí, por lo que veo son salas multifuncionales y ahora mismo todas están dedicadas a una exposición de cómic. Si no has estado en Japón, pues está guay porque son clásico de Japón, los típicos edificios antiguos de estos de donde vivían y los samuráis y todo ese rollo, para darse una vuelta. Y además mira, su bambú también, la mar de majo. Mira el coleguita. Qué guapa la moto. He visto que chula la moto del colega con una peluca y todo. Voy aquí a una callejuela que hay, que está pintada con grafitis muy chulo. Y hay una parada de bus de Totoro. No soy nada aficionado a los cómics, así que no puedo decir que es todo esto. Pero sí que sé que son bola de drag. Y este mural está espectacular. Mira qué chulo. Buah, se está haciendo de noche y hay poca luz, pero bueno. Ostras, está curradísimo, ¿eh? O sea, parece que lo haya hecho él mismo. Qué bueno. Qué bueno. Mira, de pequeñita. Qué chulo. Espectacular. Llevo como 40 minutos andando, ya se me ha hecho de noche. Y ahora a la siguiente parada voy a una pastelería que se llama Miyahara, que era una antigua clínica oftalmológica mientras Taiwán estaba bajo el imperio japonés, que se construyó en 1927. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, se abandonó y lo usaron para otras cosas, hasta que hace unos años lo compró una empresa pastelera y la reformó un poco por dentro y la hizo así con un rollo Hogwarts, dicen. Y nada, voy a comer algún pastelito. Y hay un helado también muy famoso de piña, porque aquí en Taiwán se produce muchísima piña. Es el país con la mayor cantidad de variedad de piñas. Qué cosa curiosa, ¿eh? Ya hace unos meses estuvimos en las Azones comiendo la piña azoreña, que estaba muy buena. Así que voy a intentar probarla de aquí en un helado. Y toda la parte de fuera, bueno, y el interior también es de ladrillo. Está reformado, pero es la estructura original también por fuera. Está bastante chulo, lo que dentro Harry Potter, no sé yo si era muy Harry Potter. La heladería es preciosa también, ¿eh? No sé ni lo que valen, no lo pone. Ahora al final lo pondrá, a ver. Vale, no sé lo que me he pedido. Este sabor ponía Miyahara Milk Tea, el té de leche de Miyahara. ¿Sabe como a té verde? Hostia, qué bueno que está. Y cero dulce. Esto es un waffle. Muy bueno y poco dulce. Y esto... Oh, pastelito dulce de piña. ¡Buah! Es como galleta. Tiene el sabor de una galleta de mantequilla. Y viene con 2 fresas que creo que vienen a todo el mundo. Y otro helado de fresa también. No sé por qué, no sabía que venía esto. 5 euros el helado. Para los precios de aquí, carísimo. Y esto, joder, una mariposa de mantequilla. Galleta de mantequilla. Oh. Qué lujo. Hace frío por eso, ¿eh? Pero bueno, voy a disfrutar de esto.
Un 10 este sitio. Hay muchísimos también de estos, que es moda coreana. Que entras aquí a los sitios, te estilizas con su espejo, sus cosas. En algunos te dejan coger ropa y complementos y te haces fotografías en unos cubículos. ¿Veis? Veo que Japón está muy de moda y aquí, mira, como fotomatones, pero un poco más pros, con cámaras decentes. Ya hay una comida de Japón que se llama takoyaki. Esta es la paradita en cuestión. Ya lo pone abajo, que no usa nada. Puramente vegano. Me ha dicho que la puedo grabar, ¿eh? Aquí está la señora medio cocinando. Y aquí hace los takoyaki. Qué bueno. No sé de lo que están hechos. Sí, hace como una especie de... como de tortilla con champiñones y qué sé yo qué. Qué curioso. Y luego cierra estos moldes y hace las bolas. Bueno, las he pedido con curry y con algas. A ver qué tal. Están muy buenos. Mirad por dentro, llevan como un champiñón y está súper cremoso. Es como... no, es que no lo sé, no sé cómo describirlo. Pero la masa ya habéis visto que está hecha también con verduras. Están increíbles, mañana tengo que volver. Están muy buenos, muy buenos. Por las algas, el curry. No sabía que mi barrio estaba tan animado. Cuando he venido antes no había todo esto montado aquí. Estoy a lo joven aquí arriba justo. Pues se ve que la zona en la que estoy alojado se llama Jithong Night Market, que es uno de los mercados más grandes que hay aquí en Taichung. Así que después de estas bolitas de pulpo voy a dar una vuelta. Bueno, primero voy a comer a un vegetariano que he visto que hay ahí, muy rico, o eso parece. Aunque son las 8 y... bueno, 8 menos cuarto y todos cierran a las 8 menos ese, que cierra a las 8 y media. Voy a ver qué tal. Este es el sitio en cuestión. Más o menos en la línea de todos. Vienes, pides... en vez de ser como Japón con máquinas, aquí vienes, directamente lo apuntas y ya está. Me ha marcado las cosas que no había porque están a punto de cerrar casi. Y ya está. Y a comer. Hay bastantes, están calientes. Y eso, otra sopa de miso. Y luego me he pedido otra cosa que he visto que no me lo voy a poder terminar ahora y lo he pedido para llevar. Me lo llevaré a casa. Que es tofu de 1000 hojas o algo así. No sé, luego veré en casa lo que es. Que me está empezando a doler un poco la barriga ahora mismo y estoy a 15 minutos caminando y no quiero arriesgar. Pues he comido súper bien, ¿eh? Me ha costado 3 euros. A ver si funciona la pelusilla esta que hace aire, espero que sí. No voy a sacar nada de este mercado porque al final es como todos, vamos, igual que el otro. Es igual que el otro, así que no voy a sacar nada. Mira, puedes ver el vídeo de Taipei y verás que el mercado más o menos es lo mismo.